hilando ya poco a poco el desarrollo de las actividades al interior del curso, en este caso de Administración y Dirección de Obras Civiles. Ya estamos definiendo cuáles van a ser las características del trabajo final del curso, que consiste en elaborar un proyecto real, van a planificar un proyecto real. Este proyecto real obviamente tiene que ser extraído de SICOES, ¿no? Entonces vamos a ver esto, cómo se hace más adelante, no se preocupen. Por lo pronto ustedes tienen que ir buscando el proyectito, ¿no? Un proyecto de construcción. Esto va a llevar su conocimiento más al campo de acción. En este momento, entonces, ¿vamos a trabajar en qué, ingeniero? Bueno, vamos a hacer ya la revisión. Seguimos con la parte de dirección de personal. Vamos a hablar cuáles serán las funciones de la gerencia de proyectos. El director de obra, que muchas veces ejerce la función también, ¿no? De gerente de proyecto, ¿no? Director de proyecto. Otros también pueden identificarlo como el gerente de planeación, cuando él es el que desarrolla el proyecto en sí, ¿verdad? Tienen algunas funciones muy particulares que las vamos a ver en este momento. Y bueno, vamos a empezar, pues rápidamente. Ya sabemos nosotros, esto hemos entendido de una manera bastante interesante en las otras sesiones, que cuando hablamos de planificación y administración, de lo que se trata es justamente de un manejo de recursos. Sabemos que los recursos que están presentes, esto vamos a ampliar un poquito, ok, un poquito ampliamos, excelente, y lo llevamos adelante, muy bien, excelente. Sabemos que los recursos que están involucrados en cualquier obra civil son los siguientes: mano de obra, maquinaria, materiales, pero a su vez también tenemos estructuras. Existen estructuras temporales referidas a qué? A todas aquellas estructuras que se van a implementar en la etapa de instalación de faenas. Necesitamos estructuras, pueden ser baños, pueden ser dormitorios. Si la obra es en una zona rural, necesitamos que las personas tengan un lugar donde dormir. Puede que también sea oficinas, etcétera, almacenes y demás, ¿no? Que tienen que ser implementadas y a su vez también tienen que ser administradas. La implementación de estas estructuras que son temporales tienen que ser correctamente planificadas y posteriormente tienen que ser administradas, ¿no? Cuando hablamos de manejo de recursos, esto es importante tomar en cuenta. Y hemos hablado también que cuando hablamos, ¿no? Cuando hacemos mención a mano de obra, para administrar mejor la mano de obra tengo que pensar en capacitarlos, tengo que pensar en motivarlos, o recordarles los cuidados en las charlas de seguridad de minutos, pero también tengo que buscar algunas técnicas de premiación. ¿Cómo puedo premiar? ¿Cómo es que yo podría hacer sentir importante? Esto es necesario que se estudie. En nuestro medio, y casi en Latinoamérica podríamos decir, una de las maneras más, vamos a decir, empleadas para motivar, ¿no? Está referido mucho con el tema de bebida, y este es un problema, ¿sí? Que dice, vamos a motivarles, le vamos a comprar, qué sé yo, una cajita de... Y al hacer esto, lo único que tú estás provocando al interior del equipo de trabajo es un estado de excesiva relajación, ¿no? O sea, podrías, en el peor de los casos, tú, al actuar de esa manera, más allá de ganar, perder la confianza. También podrías provocar problemas internos, ¿no? Podrías ahondar, podrías ser mucho más crítica a las diferencias que existen al interior del personal. Por eso es clave que también uno empiece a analizar cuáles podrían ser las técnicas de premiación, ¿no? O en este caso de motivación y demás, para que las personas se sientan estimadas e importantes. Llego a la siguiente consulta. A ver, estimada Alicia, Alicia, buen día. Buenos días, ingeniero. A ver, tú seguramente has visto de que esto es una realidad, ¿no? Lastimosamente, aparentemente la mejor forma de motivar a un grupo de personas es invitarle bebidas alcohólicas, pero esto es muy contraproducente, porque además de dañar el estado físico de la persona, porque lastimosamente no todos saben hasta cuándo beber, ¿no? El beber no es malo, el emborracharse sí, y lo cierto es que muy pocas personas conocen la diferencia entre uno y otro.
Por eso, si yo sé que mi equipo tiene ese problema, mejor no los tiento. La pregunta que te hago, ¿qué otras técnicas de premiación tú podrías aplicar? ¿Qué técnicas de premiación tú podrías tratar de implementar en tu equipo de trabajo sin necesidad de estarles induciéndolos al alcohol? Mm, bueno, tal vez, ingeniero, podría ser que cada fin de mes podría premiarles, no sé. Yo sé que cada uno tiene su familia con un... Por mi parte, yo, por ejemplo, haría con un, no sé, para que la familia disfrute de una, no sé, de un pollo, por ejemplo. Ah, interesante, Ajá. interesante, está muy bien, ya, exacto, muy buena técnica, sí, Un podría ser. fin de mes podría ser eso, ¿no? Premiarlos con, para que su familia pueda, o sea, Disfrutar. disfrutar todos, ¿no? En su casa. Y me parece muy bien, atinado, porque además de estar haciendo a un lado este tipo de, vamos a decir, actitudes que actualmente están muy presentes en nuestro entorno, estás también motivando a que la persona se concentre más en lo que es importante para él, que es justamente su entorno familiar, Sí, ¿no? Me parece sí, interesante, ingeniero. gracias. A ver, le preguntamos lo mismo a quién, estimado Edgar. Edgar Arcadio, primera llamada, Edgar, buen día. Buenos Listo. días, ingeniero. Ok, te escucho, querido Edgar. La misma pregunta para ti. ¿Qué técnica de premiación Bueno, optarías? ingeniero, quisiera decirle, ¿no? Anteriormente he trabajado en una construcción de un coliseo Ya. y he visto que el ingeniero, ¿no? Ajá. Eh, en sí no nos, así como no planificaba hacer el premio para darlos así durante cada determinado tiempo, sino que una vez sí me acuerdo que nos dio una especie de premio que fue cuando hicimos el techado del Coliseo. Ya Ya. empezó a traer lo que es co- eh, cosas para cocinar, ¿no? Y Ah, ya. destinó a algunos obreros para que lo cocinen y los demás seguíamos trabajando. Y bueno, eso fue algo, una especie de premiación para nosotros, ¿no? Pero bueno, Ya. eso fue culminando con lo que es el techado del Coliseo. Yo digo Ah, que, bueno, si el ingeniero optó por eso, yo digo que sería bueno hacer eso, ¿no? ya, la pregunta clave. ¿Había bebidas? No, no había, solo es una comida. Excelente, interesante y bien que lo compartas. Miren, recuerden que si hablamos desde el punto de vista de la administración del personal, mano de obra, tú tienes que tratar de rescatar los mejores valores para tu equipo de trabajo. Eso es clave, ¿no? No puedes tú fomentar otro tipo de detalles. De hacerlo te vas a arrepentir, ¿sí? A ver, un momentito, aquí tengo un pequeño mensajito. Ok. Entonces, repito una vez más, tienes que ser, en este caso, innovador. Cosas que hagan. Claro, lo que comenta Edgar es una premiación para todos, ¿no? Ah, excelente. Y eso se aplica bastante, ¿no? Siempre y cuando sea una comidita. En algunos casos yo he observado, y también hay datos en mucha información en otros lados, en otros países también, la comida es general, no solamente para el personal, sino también para la familia. Entonces uno va con su familia, ¿no? Y participa también de esta comidita que simplemente es comida, nada más, ¿no? Y interesante. Trabajo para ustedes, tienen que ir pensando, ¿no? ¿Qué técnicas de premiación yo podría justamente aplicar? Y es necesario que las personas se sientan valoradas, es muy, muy, muy importante. A ver, entonces, ya hemos tomado en cuenta esto. Ya sabemos que si hablamos de administrar, tenemos que tomar en cuenta, sí o sí, el detalle. A ver, esto lo veo atrás. ¿No? Tenemos que tomar en cuenta el manejo de recursos. Ya. Aquí vamos a entrar un concepto muy interesante. Atentos todos, por favor. Desviación. En planeación de obras civiles hay un término muy frecuentemente usado que se conoce como desviación. ¿Qué es una desviación? No es nada más que una variación que produce pérdidas económicas importantes. Es una desviación
Aquí ponemos, vamos a computar aquí, es la variación entre lo planeado y lo ejecutado. Entre lo planeado y lo ejecutado. Eso se entiende por desviación. Aquí desviación lo voy a poner con subrayado también y le ponemos entre comillas. Cuando uno realiza la planeación de una obra civil, ¿sí? ¿Cuándo él va a entender si lo que realmente ha planificado se cumple? ¿Cuándo él va a entender eso, no? Él dice, ah, ya, yo soy un buen planificador, es justamente midiendo las desviaciones. ¿Y qué es la desviación? Es la variación entre lo planeado versus lo ejecutado, ¿no? Esta desviación, repito una vez más, produce pérdidas económicas importantes. ¿Por qué pérdidas económicas? Ah, pero variación de qué? Variación de lo planeado entre lo planeado y ejecutado. ¿Pero qué cosa está variando? Aquí ponemos entonces variación de, puede ser necesidad de recursos, en este caso de recursos económicos, por decirlo así. También puede ser desviación de qué? En tiempo de ejecución. Mencionar los más importantes. Desviación de los recursos económicos, desviación de tiempo. Esto produce pérdidas económicas importantes y estas pérdidas, ¿quién las cubre? Las tiene que asumir la empresa. ¿Sí? Por eso es importante el saber realizar una planeación lo más propicia posible. ¿Y cómo yo realizo una planeación correcta? Para esto necesariamente requieres de experiencia, tienes que hacer uso de la experiencia. Pero si no tienes experiencia, tendrías que tú hacer la investigación de cómo es que se han desarrollado obras similares a la que tú estás queriendo ejecutar. Ese es un dato. ¿Para qué? Para controlar las desviaciones. En planificación y administración, una de las tareas importantes es justamente el controlar las desviaciones. Lo que nosotros no queremos es perder recursos económicos, no queremos perder tiempo, porque perder tiempo es perder dinero. Esta pérdida de recursos, que puede ser mano de obra, materiales, etcétera, ¿no es cierto?, van a ser asumidas por la empresa. ¿Dónde disminuye? La utilidad de la empresa. Ahí es donde va disminuyendo. Por eso hay que tener mucho cuidado con los recursos. Para evitar que esto se produzca, tengo yo dos posibles medidas: acciones preventivas y acciones correctivas. Tengo dos posibles acciones, ¿no? Preventivas y correctivas. Estas acciones tienen un tiempo de aplicación y las vamos a estudiar en las etapas de planeación, ¿ya? Pero de inicio, cuando yo voy a realizar un trabajo, tengo que pensar en qué acciones debo tomar antes de hacer el trabajo para que éste salga bien. ¿Qué acciones debería yo asumir antes de que la actividad se realice para que ésta salga bien? Esas se conocen como acciones preventivas. ¿Y qué pasa cuando la actividad sale mal? Bueno, pues tengo que asumir acciones correctivas. Vamos a simular esto con un caso así bastante sencillito. A ver, nosotros vamos a ir a comprar material. Ah, ya. Vamos a ir a comprar 100 bolsas de cemento. Esa es la actividad. Escuchen bien todos, ¿no? La actividad es, vamos a colocarla acá para que sea visible y también ustedes puedan darle solución a este planteamiento, ¿no? Aquí está, muy bien. Colocamos, le damos formatito, ok, el formatito, y entonces, como un pequeño ejemplo, la actividad es la compra de 100 bolsas de cemento. Muy bien, esa es la actividad. No tendría hipotéticamente que salir nada mal. Estamos dando un ejemplo, ¿no? Ahora sí, atentos por favor, hago la consulta. Estimada Joana Leslie, buen día, primera llamada. Joana, 5, 4, Buenas 3. tardes, ingeniero. Ah, ok, buenas tardes, querida.
Escucha bien, por favor. La actividad se enmarca en comprar 100 bolsas de cemento. Esa es la actividad. ¿Cuáles tendrían que ser las acciones preventivas para comprar 100 bolsas de cemento? Bueno, primeramente sería priorizar el lugar de compra, si este va a ser más barato o más caro. Eso también habría que verificar respecto Muy al bien. presupuesto. Estás viendo Des- entonces tú ya posibles proveedores, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Después, Oh, tal vez sí. sería el transporte y ver si Ah, va a llegar a tiempo para la ejecución o en sí para el momento en que necesiten utilizarlo. excelente, muy bien. Aquí, mira, tú ya estás siendo bien previsora, ¿no? ¿En qué voy a transportar? Movilidad, ¿no? Son 100 bolsas, no son dos. Si fueran dos, hasta en bicicleta podríamos llevar, pero son 100, ¿no? Ya. Otra acción preventiva que tomarías, una última más, a ver. Tal vez ante algo inesperado, por así decirlo, los cambios climáticos que presenta a veces Bolivia, tal vez llevar alguna lona para tapar las bolsas de cemento en caso de que llueva. Excelente, oh, excelente, muy bien, muy bien. Esas son acciones preventivas. ¿Tienes experiencia en el trabajo, en construcción? Ningún ingeniero, lo dije ahí nomás. De forma intuitiva, ¿no es cierto? Sí, Pero está muy bien, ¿no? A mí me da la impresión de que tienes ya experiencia en construcción porque estás tomando decisiones correctas, ¿no? ¿En qué voy a acreditar? Son 100 bolsas, ya. Movilidad. Después voy a pensar, y si llueve, ya una lona, ¿no ve? Y la plata, ¿quién me va a dar, verdad? Todas esas cosas son acciones preventivas. La idea, la actividad es comprar las 100 bolsas de cemento, lo pensaste muy bien. ¿Qué pasa si, escúchenme bien, y ahora le pregunto a quién? Le voy a preguntar ahora a estimado Milton Mamani. Milton, buen día, primera llamada, Milton. Ok, Milton, escucha bien. ¿Qué pasa si tú al comprar las 100 bolsas de cemento, en el momento de trasladar, porque la idea es comprar, ¿no es cierto? Estás adquiriendo las bolsas de cemento y se van rompiendo. ¿Te has dado cuenta que las 100 bolsas que tú vas a adquirir, suponiendo que no hay otro lugar, suponiendo, las bolsas están en muy mal estado y te has dado cuenta que solamente al transportarlas podrían romperse las bolsas? ¿Qué acciones correctivas tomarías? Comprar nylon, ingeniero, es lo más básico que se puede hacer. Ya, nylon. ¿Vas a volver a embolsar las bolsas entonces? Sí, eso es lo malo, si no es llevar bolsas de cemento para cambiarlas, ¿no? O Sí, aumentar el grosor del material. pero 100 bolsas sería medio complicado, ¿no es cierto? Pero ya estás tomando acciones correctivas, ¿te das cuenta? Sí, Muy bien. Ojo, las acciones correctivas, como su nombre lo dice, lo que buscan es corregir lo que está sucediendo. Pero este es muy delicado. Las acciones preventivas, como estas se toma, las acciones preventivas, aquí lo vamos a poner entre comillas, se las toma en la etapa de planeación. En esa etapa yo voy tomando las acciones preventivas. ¿Qué es lo bueno de esto? Lo bueno es que yo voy a tener recursos para asumir estas acciones. Ya, si hay que comprar lonita, hay que contratar una volqueta, y todas esas acciones las voy a tomar en la etapa de planeación. Por lo mismo, estoy garantizando los recursos para estas acciones. Las acciones correctivas, lastimosamente, ha sido algo inesperado. Entonces, estas ya se toman en la etapa de ejecución. Y como es en la etapa de ejecución en las cuales se toma, tenemos pues aquí un pequeño gran problema. Los recursos no están contemplados. Por lo mismo, el dinero que vamos nosotros a tener que erogar para asumir acciones correctivas no están planeados. Esto se traduce en pérdidas que son cubiertas por la empresa. ¿Ok? Por eso es importante el tratar de visualizar. Uno de los secretos de la correcta planeación es el imaginar
¿qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? Miren, el ejemplo es bien sencillo. Voy a llevar el símbolo de cemento. Entonces, como siempre entiendo, ¿no? Y aseguran, pues, tal vez llueva, pero no hay ni una sola nube. Es La Paz, aquí cualquier rato llueve. Ya, por si acaso, ¿no ve? Ese por si acaso son acciones preventivas y como se toman en la etapa de planeación, estos recursos tú los puedes ir poco a poco, ¿no? Ya apartando. Tienes dinero para esto, porque lo has planeado. En cambio, la acción correctiva ha sido algo inesperado. Se toma en la etapa de ejecución. Por lo mismo, el dinero que va a salir para la toma de estas acciones son cubiertas por la empresa. Entonces, con esto, ¿qué estamos queriendo decir? Que un buen planificador lo que tiene que hacer es trabajar profundamente en las acciones preventivas. Tiene que trabajar profundamente en tomar de manera, obviamente, seria las acciones preventivas. Es lo que tiene que hacer. Y forma parte justamente de las cualidades de la gerencia de planeación o la gerencia del proyecto, ¿no? Entonces, una vez más, ya sabemos que administración es manejo adecuado de recursos económicos materiales, ¿no es cierto? Esto vamos a bajarlo un poquito, ahí está, ¿no? De manera eficiente, que significa bien realizado, y eficaz de manera rápida. La administración, una vez más, manejo adecuado de recursos humanos, económicos, materiales, eso ya sabemos, de manera eficiente, que significa que va a estar bien realizado, y eficaz de forma rápida. Planificación, la secuencia de pasos para alcanzar un objetivo, trazar el objetivo de forma organizada. Para esto ya vamos nosotros pensando en lo que se conoce como acciones preventivas, sobre todo, ¿no? Y sabemos que la desviación es esa variación entre lo planeado y ejecutado. Entonces, el conjunto de decisiones a fin de evitar las desviaciones, ¿sí? Es lo que va a permitir generar un muy buen gerente de proyectos. El conjunto de decisiones a fin de evitar desviaciones. Ya sabemos que la desviación es una variación de tiempo, ¿no es cierto? Es una desviación o una variación, aquí ponemos, del tiempo de recursos de lo ejecutado versus lo planificado. Ojo, y esto que quede bien claro, por favor, siempre va a existir desviaciones. Al mejor cazador se va la liebre, eso es cierto. Pero la clave en la administración y planificación de obras es que tú puedas controlar las desviaciones. Estas desviaciones que siempre van a existir, ¿no? Siempre va a haber un poquito. Tienes que controlarlas, porque los costos que están erogando estas desviaciones van a ser asumidas directamente por la empresa constructora, ¿no? Por eso es clave revisar bien el proyecto que uno va a ejecutar, porque muchas veces estos proyectos están muy mal planeados, muy mal elaborados. Y esto comentábamos con algunos de los compañeros que decía, el proyecto que me ha tocado ingeniero, él, de su experiencia en la construcción, decía, estaba tan mal hecho que hemos tenido que poner un montón de contratos modificatorios, adendas de contrato, etcétera, para tratar de corregir lo mal que estaba diseñado el proyecto. El proyectista que formaba parte de una alcaldía se notaba que no tenía la más mínima experiencia en lo que estaba haciendo. Por lo mismo ha pedido equipos de manera subdimensionada, ¿no? Porque era un tema de tener chico, ¿no? Cuando tenía que ser un transformador, entre comillas, ¿ya? De 4 kVA, él ha pedido de 2. Y con 2 no iba a dar, entonces tenías que cambiar el transformador. Obviamente eso es mayor volumen y hay que tener en cuenta, obviamente, ciertas cualidades en las dimensiones estructurales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, de eso se trata. Esto es lo que tiene que hacer de manera general el gerente de planeación, el gerente del proyecto, ¿no? Controlar las desviaciones. Y tiene que enseñar esta forma de controlar a todas las personas que trabajan con él, ¿no es cierto? A ver, entonces ya vamos a ir viendo justamente cuáles son las funciones paso a paso del gerente, pero hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta o comentario?